En los años 60, si alguien hablaba de lujo americano, había nombres que parecían inevitables. Cadillac, Lincoln, Thunderbird, pero detrás de esos gigantes existió otra clase de automóvil. Coches enormes, sofisticados y sorprendentemente exclusivos que podían competir con los nombres más prestigiosos de la época. Algunos tenían interiores dignos de un flagship. Otros combinaban lujo con enormes V8 y características que hoy resultan difíciles de imaginar. Pero por alguna razón, la historia casi se olvidó de ellos. Estos son 10 de los coches americanos de lujo más increíbles y olvidados de los años 60. 1968 Imperial Crown. En 1968, comprar un automóvil americano de verdadero lujo parecía reducirse a dos opciones: Cadillac o Lincoln. Pero había una tercera. Y técnicamente ni siquiera era un Chrysler. Desde 1955, Imperial funcionaba como una marca separada, creada precisamente para enfrentarse a los nombres más prestigiosos de Detroit. Dentro de su gama, el Crown ocupaba el corazón de la oferta, por debajo del todavía más exclusivo Le Baron. Tenía dimensiones suficientes para dejar claro que no estaba jugando en una categoría inferior. Medía alrededor de 5,70 metros de largo. Era incluso más largo que un Lincoln Continental y prácticamente igualaba a un Cadillac DeVille. Su carrocería recta y monumental, la enorme parrilla frontal, los cromados y aquellas luces traseras extendidas casi de lado a lado, le daban una presencia difícil de confundir con cualquier Chrysler convencional. Dentro ocurría lo mismo. Era un auténtico salón americano sobre ruedas, con 6 plazas, enormes superficies acolchadas, abundantes detalles metálicos, alfombras gruesas y una lista de equipamiento que podía incluir aire acondicionado, asientos eléctricos y otros accesorios reservados para compradores dispuestos a gastar seriamente. Y gastar era exactamente lo que había que hacer. El Crown Hardtop de 2 puertas comenzaba en unos $5,721, mientras que el 4 puertas superaba los $6,100. No eran precios de un Chrysler disfrazado de lujo, eran cifras que colocaban al Imperial directamente en territorio Cadillac y Lincoln. Bajo aquel capó interminable, venía de serie un V8 de 440 pulgadas cúbicas, con 350 caballos de fuerza, acompañado por una transmisión automática de 3 velocidades. Imperial promocionaba el coche como un automóvil de prestigio que, además de ser cómodo, todavía debía resultar agradable de conducir. Pero aquí aparece la parte que explica por qué hoy resulta tan fácil olvidarlo. Imperial nunca consiguió romper realmente el dominio de Cadillac y Lincoln. En todo 1968 se produjeron apenas 15,367 Imperials, y aunque la marca tenía compradores extremadamente leales, jamás alcanzó el reconocimiento de sus dos grandes rivales. Décadas después, Cadillac y Lincoln continúan siendo símbolos inmediatos del lujo americano de aquella época. Imperial, en cambio, casi desapareció de la conversación. Y viendo lo que ofrecía este Crown, probablemente nunca debió hacerlo. 1963 Oldsmobile Starfire. Antes de que el Buick Riviera se convirtiera en uno de los grandes símbolos del personal luxury americano, Oldsmobile ya tenía algo muy parecido en sus concesionarios, y era bastante más especial de lo que hoy recordamos. El Starfire ocupaba una posición extraña y fascinante dentro de Oldsmobile. No era simplemente otro enorme coupé de la marca. Estaba colocado por encima del Super 88 y combinaba el tamaño de un automóvil full-size con una cabina pensada para sentirse mucho más personal y exclusiva. Para 1963, además, recibió una de sus características más reconocibles: un techo de líneas muy rectas acompañado por una luneta trasera cóncava, creando un perfil que recordaba curiosamente al Pontiac Grand Prix. Pero era al abrir la puerta cuando se entendía cuánto había invertido Oldsmobile en él. El Starfire incorporaba asientos individuales, una consola central con la palanca de la transmisión, tacómetro, reloj eléctrico, dirección y frenos asistidos, doble escape y transmisión Hydra-Matic como parte de su equipamiento. El interior podía estar terminado en materiales mucho más sofisticados que los encontrados en un automóvil americano común de aquellos años. Y bajo el capó tampoco había nada discreto. Su Rocket V8 de 394 pulgadas cúbicas, alimentado por un carburador de 4 cuerpos, entregaba 345 caballos de fuerza y 440 libras-pie de torque.
Era el motor más potente ofrecido normalmente en el Starfire, y ayudaba a justificar que Oldsmobile llegara a promocionarlo como su full-size sports car. Pero quizá el dato más revelador estaba en el precio. El hardtop comenzaba alrededor de $4,129, mientras que el convertible alcanzaba los $4,742. Era muchísimo dinero en 1963, y colocaba al Starfire en un territorio donde el comprador ya podía considerar automóviles con nombres mucho más prestigiosos. El problema fue que la competencia comenzaba a multiplicarse. Thunderbird ya dominaba la idea del coupé personal de lujo. Pontiac tenía el Grand Prix. Y precisamente en 1963 apareció el nuevo Buick Riviera, cuya imagen terminaría convirtiéndose en un icono. Mientras tanto, las ventas del Starfire comenzaron a caer. De las casi 42,000 unidades vendidas en 1962, la producción bajó en 1963 a 25,549 automóviles, de los cuales solamente 4,401 eran convertibles. El nombre todavía sobreviviría algunos años, pero el coche que había combinado 345 caballos, lujo, tamaño y una personalidad propia, terminó perdiéndose entre rivales que la historia decidió recordar mucho mejor. 1967 AMC, Ambassador DPL. Si hay un coche en esta lista que demuestra hasta qué punto podía cambiar la imagen de una marca, probablemente sea este. Porque cuando alguien piensa en AMC, lo normal es imaginar automóviles compactos, económicos y racionales. No precisamente lujo. Pero en 1967, American Motors intentó algo mucho más ambicioso con el Ambassador. El nuevo Ambassador había crecido, adoptado líneas más largas y formales, y en versión DPL buscaba atraer a compradores que normalmente mirarían hacia Buick, Oldsmobile o Mercury. El resultado era un coche que todavía llevaba el emblema de AMC, pero que poco tenía que ver con la imagen austera que muchos asociaban con la compañía. El DPL, siglas de Diplomat, era la versión más sofisticada de la gama. En el interior aparecían asientos individuales reclinables, consola central, tapicerías más elaboradas, abundante acolchado y detalles decorativos con apariencia de madera, creando un ambiente sorprendentemente elegante para un automóvil de una marca conocida por vender practicidad. Y tampoco era un coche lento. Entre las opciones mecánicas estaba el nuevo V8 de 343 pulgadas cúbicas, que en sus configuraciones más potentes podía producir alrededor de 280 caballos de fuerza, suficiente para mover con bastante autoridad aquel enorme hardtop. Pero lo realmente interesante no era su potencia, era el hecho de que AMC estuviera intentando vender prestigio. La compañía incluso utilizó una de las garantías más agresivas de la industria americana para generar confianza en sus coches, mientras trataba de convencer al público de que un Ambassador podía ofrecer algo más que simplemente buen precio y economía. El problema era casi inevitable. Por muy bueno que fuese el Ambassador DPL, el emblema en la parrilla seguía diciendo American Motors. Y en un mercado donde el lujo dependía tanto del estatus como del propio automóvil, competir contra nombres como Buick, Oldsmobile y Mercury era extremadamente difícil. Con el tiempo, AMC sería recordada por coches completamente diferentes. Compactos, modelos excéntricos y más tarde automóviles como el Javelin, AMX o Pacer. El Ambassador de PL quedó prácticamente enterrado en esa historia. Y esa es precisamente la pregunta interesante. Si estuvieras comprando un coche nuevo en 1967, ¿le habrías dado una oportunidad a este AMC? ¿O habrías elegido un Buick u Oldsmobile simplemente por el nombre? Déjalo en los comentarios. Porque visto hoy, resulta difícil negar que este fue uno de los intentos más inesperados de llevar verdadero lujo a una marca que casi nadie relaciona con él. 1969, Mercury Marauder X100. ¿Qué ocurría cuando Mercury intentaba combinar el tamaño de un gran coche de lujo con la actitud de un muscle car? El resultado podía ser algo tan extraño como el Marauder X100 de 1969. Con más de 5,5 metros de largo, una enorme carrocería hardtop y una línea de techo que caía rápidamente hacia la parte trasera, el X100 tenía una presencia muy diferente a la de los coupés deportivos convencionales. Su frontal recordaba deliberadamente al sofisticado Marquis, pero detrás aparecía uno de sus detalles más peculiares: una extensa sección trasera
terminada en negro mate, acompañada por faldones sobre las ruedas y llantas de aluminio específicas. Y Mercury respaldó esa imagen con un interior mucho más refinado de lo que su nombre sugería. El comprador podía elegir diferentes configuraciones de asientos, incluyendo los Twin Comfort Lounge o asientos individuales con consola central, mientras que el X100 añadía detalles especiales como volante deportivo con bocina integrada en el aro, reloj eléctrico y acabados propios. Pero bastaba con pisar el acelerador para descubrir que este no era simplemente otro enorme Mercury confortable. Todos los X100 recibían un V8429 de 4 cuerpos, con 360 caballos de fuerza y unas impresionantes 480 libras-pie de torque. Era suficiente para mover sus casi 1.900 kilos de peso de 0 a 60 millas por hora en menos de 8 segundos, según pruebas de la época. Era enorme, rápido y lujoso. También era caro. El X100 comenzaba en aproximadamente $4.091, pero un ejemplar bien equipado podía superar fácilmente los $5.000. En ese punto, el comprador ya tenía acceso a algunos de los nombres más establecidos del mercado de lujo americano. Y ahí estaba parte del problema. El Marauder X100 no era suficientemente deportivo para competir directamente con los muscle cars más extremos, pero tampoco tenía el prestigio de los grandes personal luxury cars. Quedó atrapado en una categoría muy particular, justamente cuando los compradores americanos comenzaban a tener cada vez más alternativas. Mercury fabricó apenas 5.635 X100 en 1969. Al año siguiente fueron solamente 2.646. Y después de 1970, el Marauder volvió a desaparecer del catálogo. Quizá por eso hoy resulta tan difícil encontrarlo incluso en conversaciones sobre clásicos americanos. Era una combinación que pocas marcas se atreverían a repetir. Un enorme coupé de lujo con casi 2 toneladas de peso y 480 libras-pie de torque. Construido como si Mercury hubiera decidido convertir un salón sobre ruedas en un muscle car. 1962, Studebaker Gran Turismo Hawk. En 1962, Studebaker tenía un problema que gigantes como General Motors o Ford difícilmente podían imaginar. Necesitaba crear un nuevo automóvil sofisticado, sin tener dinero para crear realmente uno nuevo. El Hawk llevaba años utilizando una arquitectura cuya historia se remontaba a los célebres coupés de Studebaker de los años 50, y muchos esperaban que simplemente desapareciera. Pero el nuevo presidente de la compañía, Sherwood Egbert, decidió darle una última oportunidad y encargó el trabajo al diseñador industrial Brooks Stevens. En lugar de intentar ocultar desesperadamente la edad del coche, Stevens hizo algo mucho más inteligente. Eliminó buena parte de los excesos del diseño anterior, creó una línea de techo más recta y formal, redujo la decoración y transformó el Hawk en algo que parecía mucho más cercano a un gran turismo europeo que a un típico automóvil americano lleno de aletas. Y el cambio continuaba en el interior. El Gran Turismo Hawk recibió un habitáculo completamente rediseñado, con asientos individuales, instrumentación completa, palanca en el piso y una combinación de detalles en madera y aluminio. Todo tenía una apariencia más íntima y deportiva que la de los enormes sedanes de lujo americanos de la época. Pero quizá lo más impresionante era cuánto había conseguido Studebaker con tan poco. El Gran Turismo Hawk comenzaba en $3.095, unos $400 más que su predecesor. Aún así, el público respondió. Studebaker construyó 9.335 unidades en 1962, más del doble de las ventas alcanzadas por el Hawk el año anterior. Durante un breve momento, parecía que Brooks Stevens había salvado al coche. El problema era que no podía salvar a toda la compañía. Studebaker continuaba luchando contra fabricantes con presupuestos, redes de concesionarios y recursos incomparablemente mayores. Las ventas del GT Hawk caerían a 4.634 unidades en 1963, y a finales de ese mismo año, Studebaker cerraría su histórica fábrica de automóviles en South Bend. Por eso el Gran Turismo Hawk terminó desapareciendo junto con buena parte de la memoria de Studebaker. 1964. Chrysler 300K.
Para 1964, la fórmula del Chrysler 300 ya era casi legendaria. Durante años, los famosos letter cars habían mezclado algo que pocos automóviles americanos conseguían ofrecer al mismo tiempo: lujo de gran turismo, enorme presencia y prestaciones capaces de avergonzar a muchos coches mucho más deportivos. Pero el 300K llegó en un momento de cambio. El año anterior, el 300J había sido extremadamente exclusivo y también extremadamente caro. Chrysler entendió que aquello estaba limitando demasiado las ventas. Así que para 1964 redujo el precio del nuevo 300K en aproximadamente $1,100, acercándolo a la barrera de los $4,000 y convirtiéndolo en una propuesta mucho más accesible. Eso no significaba que se hubiera convertido en un Chrysler común. Su enorme carrocería hardtop, los asientos individuales, la consola central y el nuevo selector de la transmisión, montado en el piso, ayudaban a crear una atmósfera mucho más cercana a un Gran Turismo que a un típico sedán americano. El cuero seguía disponible, además de numerosos accesorios eléctricos y elementos de confort. Y entonces estaba el motor. De serie, el 300K utilizaba un V8 de 413 pulgadas cúbicas y 360 caballos de fuerza. Por eso Chrysler llegó a describirlo como su full-size sports car. Un automóvil enorme y confortable que, debajo de todo aquel lujo, todavía conservaba una personalidad bastante seria cuando el conductor pisaba el acelerador. La reducción de precio funcionó. Después de las apenas 400 unidades del 300J de 1963, Chrysler produjo 3,647 ejemplares del 300K, incluyendo 3,022 hardtops y 625 convertibles. Fue un salto enorme para una serie que siempre había sido bastante exclusiva. Pero había una ironía. Aquello que ayudó al 300.000 a vender mejor, también comenzó a diluir aquello que hacía tan especial al nombre 300. Chrysler ya ofrecía versiones más convencionales del 300, mientras el mercado comenzaba a llenarse de nuevos coupés de lujo y modelos de alto rendimiento. Apenas un año después llegaría el 300L, y con él terminaría definitivamente la histórica serie de letter cars. Hoy mucha gente recuerda los primeros 300 por su fama en NASCAR o por sus enormes Hemi V8. Pero pocos recuerdan que, hacia el final de esa historia, existió un coche capaz de combinar 390 caballos, asientos individuales, lujo y más de 5 metros de carrocería en una misma receta. Y quiero saber algo. Si pudieras elegir solamente uno, ¿te quedarías con este 300.000 o con alguno de los coches que ya vimos en la lista? Déjalo en los comentarios. 1968, Buick Electra 225, Custom. Este coche demuestra algo importante sobre los automóviles olvidados. No todos fueron un fracaso, porque en 1968, el Electra 225 era simplemente lo mejor que Buick podía ofrecer dentro de su gama tradicional. Por encima del Le Sabre y del Wildcat, era el automóvil destinado al comprador que quería acercarse peligrosamente al territorio Cadillac, sin pagar por un Cadillac. Y el Custom llevaba esa idea todavía más lejos. Medía prácticamente 225 pulgadas de largo, unos 5,71 metros. Una cifra tan asociada al modelo que estaba literalmente reflejada en su nombre. Tenía una distancia entre ejes de 126 pulgadas, enormes voladizos, pasos de rueda traseros parcialmente cubiertos y una carrocería que transmitía exactamente aquello que Detroit entendía por prestigio en los años 60. Cuanto más largo, silencioso y cómodo, mejor. La versión Custom añadía una presentación interior todavía más cuidada. Buick ofrecía diferentes combinaciones de tela y vinilo, asientos tipo notchback y una larga lista de opciones con las que el propietario podía convertirlo en un verdadero salón privado sobre ruedas. Aire acondicionado, accesorios eléctricos y otros elementos de confort podían llevarlo mucho más allá de un Buick convencional. Y debajo del enorme capó tampoco había una mecánica modesta. Todos los Electra utilizaban aquel año el V8 Buick de 430 pulgadas cúbicas, con carburador de 4 cuerpos, 360 caballos de fuerza y 475 libras-pie de torque, conectado a una transmisión automática Turbo iDramatic. Pero probablemente el dato que mejor explica al Electra sea su precio. Un Electra 225 Custom Sport Coupe comenzaba alrededor de $4,396. En el mismo año, un Cadillac Coupe de Ville rondaba los $5,520.
Es decir, existía una diferencia considerable, pero visualmente y en dimensiones, los dos coches estaban mucho más cerca de lo que esos emblemas podrían sugerir. Y Buick encontró muchos compradores. Solamente del Custom Hardtop de 4 puertas se produjeron más de 50.000 unidades en 1968, mientras que el Custom Sport Coupe superó las 16.000. Este no fue un automóvil raro que desapareció porque nadie quiso comprarlo. Simplemente quedó atrapado bajo una sombra enorme. Cadillac se convirtió en uno de los grandes símbolos culturales del lujo americano. El Riviera terminó siendo recordado como uno de los Buick más elegantes de todos los tiempos. Y los muscle cars de la propia GM capturaron buena parte de la nostalgia de finales de los 60. Mientras tanto, el Electra 225 quedó atrás. Algo bastante extraño considerando que, en 1968, este enorme Buick ofrecía casi 5,7 metros de carrocería, 360 caballos y un nivel de confort capaz de acercarse seriamente a Cadillac. 1968 Oldsmobile 98, Holiday Coupe. En 1968, si querías entrar en un concesionario de General Motors y salir con uno de sus automóviles más grandes y sofisticados, no necesariamente tenías que comprar un Cadillac. También podías elegir esto. El 988 llevaba décadas ocupando la posición más alta dentro de Oldsmobile, y el Holiday Coupe transformaba esa receta del lujo tradicional en un enorme hardtop de 2 puertas, sin pilar central y con una presencia que hoy resulta difícil asociar con la marca. Porque este coche era gigantesco. Medía aproximadamente 5,68 metros de largo, utilizaba una distancia entre ejes de 126 pulgadas y combinaba ese tamaño con un diseño considerablemente más limpio que el de muchos automóviles americanos de apenas unos años antes. Y precisamente ahí estaba su atractivo. El 98 no intentaba ser deportivo como un 442 ni extravagante como el Toronado. Su trabajo era ofrecer silencio, espacio y comodidad. Y Oldsmobile lo llenó de elementos acordes con esa misión. Reloj eléctrico, alfombras, numerosos detalles interiores específicos y acabados disponibles en tela, vinilo o cuero. Dependiendo de las opciones, podía añadirse aire acondicionado y numerosos accesorios eléctricos. Pero para 1968 había una novedad especialmente importante debajo del capó. Oldsmobile reemplazó el anterior 425 por el nuevo Rocket V 8 de 455 pulgadas cúbicas, y en el 98 entregaba 365 caballos de fuerza. Todo eso tenía un precio. El Holiday Coupe comenzaba en aproximadamente $4,360, convirtiéndolo en uno de los Oldsmobile más caros de aquel año. Solamente el 98 Convertible y el particular Toronado estaban por encima dentro de determinadas configuraciones de la gama. Y al igual que ocurrió con el Buick anterior, tampoco estamos hablando de un fracaso comercial. Oldsmobile produjo alrededor de 15.319 98 Holiday Coupes en 1968. Había suficientes compradores que entendían exactamente qué representaba este automóvil. El problema llegó décadas después. Cuando la nostalgia americana comenzó a concentrarse en los muscle cars, el 442 se convirtió en uno de los Oldsmobile más recordados. El revolucionario Toronado conservó su lugar en la historia. Y nombres como Cadillac siguieron representando inmediatamente el lujo de Detroit. El 98 quedó en segundo plano. Y eso resulta curioso, porque este no era simplemente un Oldsmobile grande y bien equipado. Era el flagship de la marca, medía casi 5,7 metros, tenía 365 caballos y costaba lo suficiente como para que su comprador estuviera entrando seriamente en territorio de prestigio. 1966 Dodge Monaco 500. Hoy, el nombre Monaco puede hacer pensar en enormes sedanes familiares o incluso en coches policiales. Pero en 1966 era algo completamente diferente. Un año antes, Monaco había nacido como un exclusivo hardtop de 2 puertas. Para 1966, Dodge expandió el nombre Monaco a toda una familia de modelos, mientras aquel coupé original se transformaba en el Monaco 500, conservando el papel de versión más especial y sofisticada de la gama. Y Dodge no era precisamente tímida al describirlo. La propia publicidad lo presentaba como el style leader de la marca y hablaba de un interior tan lujoso que algunos podían considerarlo casi excesivo.
No era únicamente marketing. El Monaco 500 llevaba asientos delanteros individuales tipo Shell, consola central, abundante tapizado de vinilo y uno de sus detalles más extraños y memorables: inserciones decorativas con apariencia de mimbre en los respaldos y las puertas. Y bajo el capó había todavía más razones para tomarlo en serio. De serie recibía el 383 V8 de 4 cuerpos con 325 caballos de fuerza, considerablemente más potente que el 383 básico utilizado por otros Monaco. Pero el comprador podía subir hasta el nuevo 440 V8, llevando aquel enorme coupé a alrededor de 350 caballos de fuerza, e incluso existieron configuraciones todavía más potentes asociadas al doble escape. Pero tampoco era barato. Su precio base era de aproximadamente $3,604, más de $500 por encima de un Monaco hardtop convencional. De hecho, un Chrysler 300 hardtop de aquel mismo año comenzaba apenas $21 por debajo. Eso colocaba al Dodge en una posición complicada. Por ese dinero, el comprador tenía cada vez más coupés sofisticados donde elegir, algunos con nombres mucho más asociados al prestigio. El Monaco 500 terminó vendiendo solo alrededor de 7,300 unidades en Estados Unidos durante 1966, dependiendo de la fuente utilizada para el recuento. Y con el paso del tiempo, ocurrió algo todavía peor para su legado. Cuando pensamos en Dodge durante los años 60, aparecen Charger, Coronet R/T, Dart o los grandes motores Hemi. Casi nadie recuerda que la misma compañía también intentó construir un enorme coupé pensado para combinar lujo, exclusividad y potencia. Así que dime en los comentarios, ¿el Monaco 500 merece ser recordado junto a los grandes coupés americanos de lujo de los años 60? ¿O entiendes por qué terminó prácticamente olvidado? Porque viendo lo que Dodge ofrecía en 1966, este era mucho más que simplemente otro coche grande con un V8. 1963 Buick Wildcat. Este coche tuvo la mala suerte de convertirse en algo especial, exactamente el mismo año en que Buick presentó uno de los automóviles más famosos de toda su historia. Porque antes de que el Riviera se llevara toda la atención, Buick ya tenía otro enorme coupé que intentaba mezclar lujo y rendimiento. El Wildcat había aparecido en 1962 como una versión especial del Invicta, pero para 1963 el nombre creció hasta convertirse prácticamente en su propia gama, formada por un hardtop de 4 puertas, un convertible y, sobre todo, el espectacular Sport Coupe de 2 puertas. Y Buick tenía muy claro cómo quería venderlo. En su propio catálogo lo llamaba Buick's Liveliest, el Buick más vivaz, describiéndolo como un automóvil con prestaciones y sensaciones deportivas poco habituales en un coche full size. Eso se notaba nada más abrir la puerta. Los modelos de 2 puertas recibían de serie asientos individuales acolchados, consola central, tacómetro iluminado y la palanca de la transmisión montada entre los asientos. Y después estaba el motor. Bajo el capó venía de serie el famoso Wildcat 445, un Nailhead V 8 de 400, 1 pulgadas cúbicas, 325 caballos de fuerza y 445 libras-pie de torque. No necesitaba ser un muscle car para sentirse rápido. Era una enorme reserva de fuerza destinada a mover con facilidad un automóvil de más de 5 metros y cerca de 2 toneladas. Pero el Wildcat tampoco era barato. El Sport Coupe costaba $3,849 en 1963. Eso lo colocaba muy por encima de un Buick común y sorprendentemente cerca del nuevo Riviera, que comenzaba alrededor de los $4,333. La diferencia era de menos de $500. Y ahí comenzó su problema, porque aquel mismo año apareció el 1963 Buick Riviera, más bajo, más exclusivo, construido específicamente como un personal luxury car y con un diseño completamente diferente de los demás Buick. La marca limitó su producción a 40,000 unidades y las vendió todas. Con el tiempo, el Riviera se convertiría en uno de los grandes iconos del diseño americano de los años 60. El Wildcat, mientras tanto, tampoco vendió mal. Buick produjo 12,185 Sport Coupes, 17,500, 19 hardtops de 4 puertas y 6,021 convertibles en 1963. Simplemente estaba compartiendo showroom con un coche destinado a convertirse en leyenda. Y así terminamos este recorrido.
Muchos de estos coches tenían tamaño, potencia, equipamiento y presencia suficientes para competir con los grandes nombres del lujo americano. Lo que les faltó no fue calidad, fue memoria. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos 10 coches crees que fue el más injustamente olvidado? ¿Y si hay algún otro modelo de lujo americano de los años 60 que debería haber aparecido en esta lista? Déjalo también en los comentarios. Y si disfrutaste este recorrido por una parte menos conocida de Detroit, entonces no te pierdas nuestro video sobre los coches americanos más bonitos de los años 60, porque allí encontrarás algunos de los diseños más espectaculares, elegantes e inolvidables de toda la década. Te veo allí.